en el vostre permís me'n vaig a passar al castellà perquè és l'última ponència. Pasamos a cerrar este primer congreso de participación infantil y adolescente de la Comunidad Valenciana con una ponencia de una persona que nos enamoró cuando vimos su primer vídeo, cuando nuestro presidente nos dijo: oye, ¿por qué no contactamos con esta chica que dice cosas interesantes? Entonces, lo primero que ves es algo que es físico, ¿no? Y que muchas veces las compañeras y compañeros de Somllar lo habrán, que por su ámbito, ¿no? El tema de la protección o sobreprotección muchas veces que hacemos es de, ay, pobrecitos, ¿no? O pobrecita. Y en este caso nos enamoró justamente por lo contrario, que su diferencia, su diversidad, le hizo convertir en una persona maravillosa, convertir en oportunidades su realidad y que su parálisis cerebral con la que nació no fue un impedimento para demostrar esa vitalidad y esas ganas de cambiar y de comerse el mundo. Ella es cantante, es conferenciante, también actriz, del cual me siento muy cercano en ese sentido. Ganó un programa de televisión, Tú sí que vales. Algunas de las personas que habéis podido visualizar la web lo podéis encontrar. Y poco más tengo que decir. Yo creo que si está todo preparado, vamos a empezar con un vídeo. ¿Es así? Y os damos la bienvenida y presentamos a la siguiente ponencia que finalizaremos con ella, con Míriam Fernández. Gracias. No hay nada que se la ponga por menos. Si ella dice una cosa, va por ella. Enseñar una parte de ti, ¿no? Y solo el riesgo de querer enseñar el alma, ya me tienes para toda la vida. Los telespectadores han decidido que el ganador de esta segunda edición de Tú sí que vales sea Míriam. La vida es una decisión. Nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. Voy a subir al escenario y si me podéis poner una silla, por fin. Claro. Vente, para echarme una manilla. Es mi prometido. Sí, así es. ¿Tenéis escondido por ahí? Se va a casar y todo, ¿eh? Está a puntito. Aquí, fenomenal. Fenomenal. Es que es muy tímido y se había escondido por ahí atrás y no le veía. Sí. Vamos aquí. El perchero. Bueno, muy buenos días. Ante todo, decir que estoy encantada de poder compartir este ratito con todos vosotros.
Luego tendremos un turno de preguntas por si a alguien se le queda alguna curiosidad o cualquier cosa. Quiero sobre todo que nos sintamos como si fuéramos un grupo de amigos, estuviéramos en un salón cómodos y que cualquier aspecto que queráis preguntar sin ningún tipo de problema lo voy a responder encantada. Muchas gracias. Qué susto. Bueno, vengo, como os han comentado, a compartir un trocito de mi historia. Una historia que me ha hecho aprender muchas cosas y por eso llevo desde los 18 años siendo conferenciante motivacional, aparte de cantante y actriz. Y bueno, mi vida empieza en una familia de padres muy jovencitos. Además no tenían muchos medios económicos cuando se enteran de que vengo en camino, ya dando guerra desde el principio. Y aún así deciden la oportunidad de pues tenerme, darme esa opción de vivir, cosa que yo estoy súper agradecida. Y cuando me tienen, al poquito tiempo de nacer, se dan cuenta de que yo no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y no me muevo de esa posición que me dejan, que cuando dicen mi nombre no reacciono del todo. Y entonces, bueno, pues piensan que me tienen que llevar al médico para ver si es que era una niña un poco vaga, que podía ser, o tenía alguna especie de problema, ¿no? Cuando me llevan al doctor, el diagnóstico, después de un chequeo importante, es que yo he sufrido una parálisis cerebral en el momento del parto, que es una falta de oxígeno en el cerebro que me afectaría a la parte locomotora de las piernas, la que maneja todo, ¿no? En las piernas. Pero no solo eso, también me dijeron que no iba a poder hablar, menos mal, que no iba a poder desarrollar una vida normal, que iba a estar toda mi vida en una silla de ruedas y que si acaso, como mucho, a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos. Imaginaros un diagnóstico así para una familia tan jovencita, adolescentes y encima, como digo, sin medios. Pues bueno, ellos en muy poquito tiempo tomaron la segunda decisión más generosa de sus vidas y también de la mía, que fue reconocer humildemente que no podían cuidarme y hacerse cargo de mí y darme en adopción a una familia que sí que pudiera darme esas oportunidades. Una familia, además que ellos ya sabían quiénes eran, porque ya se conocían, tanto la familia biológica como la adoptiva, y acabo siendo la pequeña de nada más y nada menos que 7 hermanos, la pequeña de los Fernández y con 2 padres que aproximadamente cuando yo llegué a casa me adoptaron con 50 años. Ya tenían a todos sus hijos criados y de repente llego yo y con una discapacidad y lo que hacen es pues recibirme con los brazos abiertos. Me vuelven a llevar al médico esta vez con la familia Fernández, mi familia nueva, y el médico vuelve a decirle a mi madre que mi diagnóstico es muy negativo, que yo voy a estar toda mi vida en una silla de ruedas y que no lo intenten demasiado porque es lo que hay. La parálisis cerebral, en teoría, es lo que hay, ¿no? Y es lo que determinan. Pero la diferencia entre mi madre biológica y mi madre adoptiva es que esta vez mi madre adoptiva, que tiene mucho carácter, le dijo al médico, ¿qué? Usted no sabe lo que dice, eso ya lo veremos. Y cerró la puerta, todo esto de película, ¿eh? Así, cerró la puerta y se fue, súper digna. ¿Y qué hizo? Reunir a todos mis hermanos para decirles, bueno, han dicho esto de la niña, pero vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a intentar que se mueva a través de juegos, a través de motivaciones que a ella le puedan gustar. Y entonces dijeron, vale, de acuerdo. Íbamos por la casa, todos juntos como si fuéramos un trenecillo, me agarraban de la cintura para sostenerme y todo el mundo iba pues, por detrás como haciendo la conga. Luego mi nuevo padre me tumbaba en el sofá, me agarraba de las piernas, flexión, estirar, como si fuera el movimiento imaginario de una bicicleta y me decía, Miri, ¿a dónde quieres ir hoy? Y yo, a Disney. Bueno, nunca he ido a Disney, ¿vale? Pero mi padre me motivaba. Entonces me decía, pues tú sigue pedaleando en esta bicicleta imaginaria porque algún día llegarás a Disney. Luego mis hermanas también me decían, yo era pues golosilla y tal, y me dicen, Miri, toma, ¿quieres este caramelito? Y yo, sí, pues tienes que venir a por ello.
no te lo vamos a llevar, tienes que venir tú a por ello. Es verdad que siempre necesitaba una motivación, ¿vale? Para moverme, porque si no, no hacía nada, pero el caramelito era ya suficiente, ¿no? Entonces, pues eso, por decirlo de alguna manera, me incitaban a que como pudiera llegar hasta el caramelito, y era pues a través del suelo, arrastrándome, lo que fuera. Hasta que un día, el día menos pensado, un día cualquiera, y con 4 años, de repente mis hermanas me vuelven a decir: Miri, ¿quieres caramelito? Pues ven a por él. Y Miri pues da un paso hacia adelante y consigue caminar por primera vez. Imaginaros la fiesta que se montó en mi casa, en plan, campeona, campeona, bueno, todos. ¿Por qué? Porque los médicos me dijeron que yo hasta los 15 años no iba a poder moverme casi nada, y sin embargo a los 4 ya había dado mi primer paso. Y entonces mi hermana Charo, que es la que más carácter tiene de todos, dice: pues ahora vamos a ir al médico y le vamos a demostrar que se ha equivocado. Y todos: hombre, Charo, a ver, no es necesario, ¿sabes?, decirle al pobre hombre, ¿sabes? Pues sí, vamos a ir con el caramelito para que la niña no nos deje mal, ¿no? Total, claro. Y la cuestión es que vamos a la consulta y efectivamente camino delante del médico. ¿Qué es lo que quería mi hermana demostrarle? No que se había equivocado sin más, sino que a la hora de emitir el diagnóstico había tenido en cuenta la parte más científica del asunto. Mi manchita negra en el escáner, la capacidad física, el aguante, la forma de mis pies que estaban hacia adentro. Pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que entran en cualquier cosa que hagamos pueden darle la vuelta hasta a las circunstancias más imposibles, que son el esfuerzo, la entrega y el amor. El esfuerzo porque toda una familia entera se esforzó para que yo pudiera moverme, y también yo para llegar a las metas que yo quería, ¿no? En este caso el caramelo o Disney. Pero también la entrega y el amor. El médico no había contado con que yo tenía un equipo que no iba a permitir que me rindiera antes de salir al terreno de juego. Todos en nuestra vida tenemos a alguien por el que merece la pena luchar. Sea como sean nuestras circunstancias, siempre tenemos a una persona por la que haríamos cualquier tipo de esfuerzo. Bueno, después de ese primer paso, no se acababa la cosa, lógicamente acababa de empezar, y me fui con mi hermana Charo durante muchísimo tiempo a rehabilitación cada mañana. Yo me perdía el colegio para poder ir al fisio. Entonces ella me acompañaba, venía conmigo a la consulta, y uno de los ejercicios que más tenemos en la cabeza y que no se nos olvidará nunca fue que la fisio me agarraba, y cuando yo me sostenía un segundito en pie, la fisio me empujaba y me caía al suelo. Y me volvía a agarrar, y cuando me sostenía un minutito me volvía a empujar. Claro, imaginaros mi hermana ahí dentro, que es que además es muy de montar pollos, y decía: ¿por qué empujas a la niña? No lo entiendo, porque no sé qué. Se ponía roja, pero roja, le salía humo por las orejas casi. Y claro, ni ella como adulta ni yo como niña entendíamos por qué cada vez que yo hacía ese esfuerzo de ponerme de pie, pues la otra me tiraba, ¿no? Y en una sesión, con muy poquitas palabras, la doctora, en este caso la fisioterapeuta, ayudó a mi hermana a comprenderlo todo. Dijo: mira, Charo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que aprenda no solo a colocar el cuerpo para caerse, sentir que se cae, entonces que le dé tiempo a colocar las manos, cubrirse la cabeza, esquivar muebles o lo que haga falta, sino también a colocar la mente y el corazón. ¿Y qué razón tenía? Porque con tiempo aprendí 2 cosas fundamentales. La primera, caer con un estilo tremendo, total. Y la segunda, a desarrollar ese carácter para cuando alguien te empuja 20 veces, ser capaz de levantarte 21. En mi casa, mi madre hacía el ejercicio contrario. Yo me caía al suelo y mi madre pegaba un grito general a todos mis hermanos: que nadie la levante, a no ser que se abra la cabeza. Y yo: hombre, gracias, mamá. A no ser que se abra la cabeza, que nadie la levante. Entonces yo, que era una niña muy coqueta, a mí me daba vergüenza reconocer que me caía delante de la gente. Yo era muy orgullosita para esas cosas. Entonces, como cuando me tropezaba, miraba a mi alrededor y yo pensaba: nadie me ha visto. Qué bien. Entonces me voy a levantar para que nadie sepa. Entonces me preguntaban: Miri, ¿qué haces en el suelo?
y yo buscando hormiguitas. O sea, cualquier cosa antes de reconocer que había fallado, ¿no? Y entonces buscaba algún mueble, así como a escondidas, y conseguía apoyar el brazo, luego el otro y ponerme de pie por mí misma. Y ese fue, fijaros, uno de los mayores legados que me dejó mi familia, porque de alguna manera me estaban diciendo, ojo, que no solo tienes que aprender a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para caerte, sino también para levantarte por ti misma. Porque no siempre vamos a estar ahí para sacarte las castañas del fuego. Así que cuanto antes sepas solventar las situaciones que te lleguen, mucho mejor. Y esto sin darme cuenta, todas estas enseñanzas me iban a ayudar inconscientemente muchísimo en las siguientes etapas de mi vida. Pero antes de eso, todavía siendo niña, yo tengo también otra hermana que se llama Rocío, que era mi favorita y tal, y siempre me decía, vamos al parque. Y yo, no, Rocío, porque si me caigo delante de los niños se van a reír de mí. Me decía, no, si tú te caes, yo me tiro encima. Y yo le decía, ¿pero cómo es eso? Y entonces me caía, los niños se empezaban a reír y mi hermana Rocío lo que hacía era coger carrerilla y tirarse en plancha sobre mí, en plan, a ropa que hay poca, ¿no? Y entonces nos empezábamos a reír tanto que ya los niños no sabían si era un juego familiar, si es que nos habíamos tropezado o si era algo divertido y ya está. Otra enseñanza más, las caídas, cuando las compartes son mucho más bonitas y, ¿por qué no?, divertidas. He de confesaros que me encantaba tanto que mi hermana se tirase encima de mí, que yo fingía caerme, como ya sabía caer, pues yo me caía por partes para que mi hermana se tirara encima en cualquier lugar y era muy divertido. Pero como os digo, todo esto me iba a enseñar muchísimo en las siguientes fases a un nivel inconsciente, porque en un principio, antes de llevar el Fórmula 1, el descapotable, yo llevaba una bota de hierro como la de Forrest Gump. Era negra y tenía pues aquí 2 hierros y se ataban a la rodilla, ¿no? Es verdad que a lo largo de mi etapa escolar yo conseguí saltar a la comba a mi manera, como un patillo, pero saltaba, corría, jugaba al pilla-pilla, siempre me pillaban, pero jugaba. Y con mi bota, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres diferente, al principio los niños no se dan cuenta, pero luego esas diferencias se van acusando cada vez un poquito más. Y de pronto empecé a escuchar risas hacia atrás, me giraba y me decían, no pasa nada, no nos estamos riendo de nada. Y yo, bueno. Pero esas risas se fueron convirtiendo en pataditas en la silla, en burlas. Las burlas pasaron a ser insultos, los insultos pasaron a ser momentos más complicados, como era, por ejemplo, que un grupo de chicos más mayores que yo se escondían en un recreo para que los profesores no les vieran, hacían un corro y me empujaban de unos a otros como si fuera una patata caliente. Yo todavía no guardaba muy bien el equilibrio, con lo cual me iban pasando de unos a otros, yo me caía y me volvía a levantar. Hubo una compañera que me cortó el pelo, hubo otra compañera que me cortó el babi. Me cortó tanto el pelo que un día llegué a mi casa, yo no le contaba nada a mi familia porque a mí me daba vergüenza. Yo toda esa etapa me la comí sola. Y me cortaron tanto el pelo que mi familia me tuvo que dejar como un chico porque tenía un trasquilón tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que esto fue haciendo en mi personalidad? Bueno, pues me fue convirtiendo en una persona pasiva, incapaz de sonreír. Toda la fortaleza que mis padres me habían inculcado desde pequeña se te va olvidando. Pierdes la capacidad de opinar por ti mismo. Tienes miedo a levantarte de la cama. O sea, yo me despertaba y nada más abrir los ojos me quería volver a dormir. ¿Y qué pasa cuando esa realidad vuelve y sigue y se extiende además durante mucho tiempo? Bueno, pues que te escondes. Al final te acabas escondiendo. Solo había un momento del día, que además era menos mal todos los días, porque a mí me encantaba, que a mí se me pasaba toda la tristeza del mundo, y es que me encerraba en mi habitación, muy enfadada, pero luego me encerraba en mi habitación, ponía todos los peluches en la cama, las Barbies, los cocolisos, todo, y sentía que eran mi público. Y que me pedían otra, y yo ya os canto otra. Y entonces yo me preparaba mis actuaciones para mis peluches, bailes y todo, o sea, vestuario, todo. Y como os digo, pues en esos momentos era capaz de sonreír. Pero ¿qué pasa cuando tú solo eres capaz de sonreír dentro de las 4 paredes de una habitación? Pues que al salir de ellas,
todo sigue siendo igual. Hubo un día que yo pensaba, tuve la esperanza de que algo en mi clase pudiera cambiar. Y es que un profesor dice, cuando yo tenía más o menos 10 años, dice, oye, vamos a compartir un talento con los compañeros para una tutoría. Cada uno pues tiene que prepararse un baile, una canción, y dije, qué bien, porque si yo canto a mis peluches, que además era un público estupendo porque les podía cantar 20 veces la misma canción que no salían corriendo, digo, qué bien, porque si me sale bien para mis compañeros, a lo mejor me gano el favor de alguno, ¿no? Me preparé esa actuación con muchísima conciencia, todo preparado. Y cuando llega el gran día, me subo a un escenario parecido a este, estábamos en un gimnasio, y empieza a sonar mi instrumental. Cuando voy a empezar a dar la primera nota, la primera frase, noto que la música sube y baja de golpe. Y era un compañero que estaba subiendo y bajando la minicadena. Todo el mundo se empieza a reír, y yo, ¿qué pienso? Delante de toda esa gente digo, Miri, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cantar? Pues inténtalo de nuevo, ¿no? Pedí, por favor, que volvieran a poner la canción, y a la segunda, un compañero, justo cuando iba a empezar a cantar, desenchufa la minicadena. Y otra vez una risa general, y digo, Miri, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cantar? Pídelo de nuevo. A la tercera, en teoría, va la vencida, ¿no? Bueno, pues a la tercera ni siquiera casi me dio tiempo a empezar, porque ya estaba la risa tan floja, generalizada, que fue el primer día de mi vida que me bajé de un escenario sin haber ni siquiera empezado la canción, ¿no? Bueno, llegué a mi casa más enfadada que nunca, sentía que me habían atacado como lo más importante, mi tabla de salvación, que era la música, pues eso también. Y cuando llegué a mi habitación no puse música, no puse a los peluches en la cama, solo, no sé por qué, me dediqué a mirarme al espejo. Yo tenía unos 10 años o así. Y entonces ahí en silencio un rato, con los ojos hinchados, la cara de mala uva, me vino a la cabeza una pregunta, y es, Miri, ¿tú te aceptas? Y la respuesta fue no. Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue otro no. Y entonces ahí, no sé de qué forma, me vino la idea de que, jolín, si tú no te aceptas y si tú no sonríes, ¿cómo quieres que los 30 compañeros que tienen en clase hagan lo que tú no haces por ti misma? Es imposible. Dije, mira, esto lo vas a tener durante toda tu vida. Es una cosa con la que has nacido y con la que te vas a ir. Y tienes dos opciones. O seguir con esa actitud pasiva, victimista, diciendo el por qué yo no puedo caminar, por qué yo no puedo ser como los demás, por qué. O por el contrario, aceptarse, ser feliz con lo que uno tiene, ya que no se puede cambiar y no depende de uno mismo en ese sentido. Solo depende la manera en la que te lo tomas. Y por supuesto, hay que plantearse a veces si esta pregunta que yo me estoy haciendo 20.000 millones de veces al día, que es el por qué, no funciona, pues a lo mejor hay que cambiarla. Del por qué al para qué a mí. En ese momento yo no tenía respuestas de nada. Yo sabía que quería salir a la calle para buscar para qué es. El para qué no llega nunca ni como tú quieres, ni de la forma que esperas, ni en el momento que tú lo deseas, para nada. Pero dije, lo que sí que puedes hacer es que se note este cambio que estás queriendo tener y cómo la gente lo puede tomar y notar, ¿no? Pues por un gesto, el gesto de la cara, simplemente. Cuando un niño se meta contigo, en vez de salir a llorar y a esconderte, lo que vas a hacer es lo contrario, quedarte ahí y sonreír. No os voy a decir que fue una cosa fácil, lógicamente no lo fue, ni cambió todo de un día para otro, y las primeras sonrisas me costaron muchísimo, porque no eran naturales, porque a mí lo que me apetecía era llorar, pero sin embargo me esforzaba por sonreír un poquito más. A todo esto, el médico, que yo todavía seguía llevando mi aparato de hierro, el médico decide que me tienen que operar de la rodilla derecha para poder estirarla, ¿vale? Esa operación sale mal y
Cuando yo me voy a recuperar, todavía tengo la escayola y ya me la quitan y me pongo de pie, el punto de equilibrio con el que yo había aprendido a caminar con mis aparatos de hierro ya no estaba. Entonces me vi empezando a necesitar un apoyo hasta para ir al aseo en el colegio, cosa que antes hacía sola, ya no podía saltar a la comba, ya necesitaba siempre un brazo. Y muchos de vosotros podéis pensar, jolín, después de todo el esfuerzo que hizo su familia para que pudiera caminar sin apoyos, qué mal, ¿no? Bueno, pues os repito que siempre hay una manera diferente de ver las cosas, siempre hay dos opciones. Por un lado, el por qué esta falta de movilidad adquirida, qué mal, o por otro, el pensar, vaya, el cambio de mentalidad del por qué al para qué, del llanto a la sonrisa, sumado a que yo necesitara ayuda para todo, me regaló a mis primeras amigas. Porque yo estaba en el recreo, ya era más sonriente, las niñas se acercaban un poquito más a mí y me dicen, Miri, ¿quieres que te ayudemos a ir al aseo, al recreo, al comedor? Bueno, pues actualmente esas niñas siguen siendo mis amigas a día de hoy. Pude experimentar lo que era tener un amigo de verdad a raíz de esa operación. Si no me hubieran operado y no hubiera perdido esa movilidad, a lo mejor nunca hubiera necesitado su brazo y nunca se hubieran acercado a mí. Y para mí, tener un amigo es mucho más importante que ir con un aparato o ir con un Fórmula 1. Entonces, hay que verlo así, ¿no? Ya tenía ganas, tenía amigos y también la necesidad de empezar a tener sueños, metas, aspiraciones y ganas de luchar por las cosas fuera de las 4 paredes de mi habitación. Entonces yo con 10 años o así voy con mi hermana por la calle, Charo, es que es como la madre de la Pantoja, me acompañaba a todas partes siempre, y vemos competición de natación en Colmenar Viejo, que es donde yo vivo, es un pueblo de Madrid. Le dije, Charo, como he hecho muchísima rehabilitación nadando, me apetece competir. Me dice, ¿estás segura? Y yo sí. Entonces vamos allí al mostrador. Yo ya tenía ganas y cuando tú tienes ganas, las cosas buscas que sucedan, ¿no? Buscas formas. Entonces vamos allí al mostrador y la chica dice, ¿pero tú vas a poder nadar? Yo sí, no te preocupes que no me voy a ahogar, que llevo nadando mucho tiempo, aunque sea para mejorar mi movilidad. Entonces, bueno, me apunta, me mira así un poco raro, me estuve preparando para esa primera competición y el día, otro día importante, que estamos allí ya en el pabellón, un montón de niños que se tiraban desde arriba de los polletes de salida. Yo, es verdad que no me subía a los polletes porque eso ya sí que hubiera sido un deporte de riesgo y podía haber perdido los dientes antes de empezar a nadar y tampoco era la opción, ¿no? Entonces yo no me subía, pero sí que me impulsaba desde la pared, con las piernas. Hubo una madre que le dijo a mi hermana, se atrevió, oye, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua con mi hijo, no vaya a ser que le pegue algo. Y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa porque no sé qué. Y yo, Charo, tranquila, que ya, no, o sea, que estas cosas ya me dan un poquito más igual. Yo he venido aquí a nadar y no a montar pollos ni nada, ¿no? ¿Verdad que lo típico que te decían, bueno, bonita, porque te hablan como si tuvieras 2 años, ¿sabes? Bueno, bonita, esperamos que participes bien y tal y no sé qué. Ya en la línea de salida, un jaleo tremendo y de repente silencio. ¿Preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar, casi sin sacar la cabeza. Bueno, cuando sacaba la cabeza para escuchar un poquito, para respirar, escuchaba a mi hermana gritando como una posesa. De verdad, o sea, os lo digo de verdad. Vamos. Y cuando toco, salgo y había quedado la última, no sé qué os esperabais. Hombre, a ver, o sea, yo no movía las piernas y el resto de niños sí, pues ¿qué esperaba? Y vamos a ver. Entonces, claro, salgo del agua, todo el mundo, bueno, bonita, toma tu medalla de haber participado. Y yo, muchas gracias. ¿Ves cómo no ibas a poder? Oh, bueno, pero mira, qué mona, lo he intentado, ¿no? Con ese paternalismo y tal. Me dice mi hermana, ¿cómo te has sentido? Y yo, pues muy bien, porque he terminado la carrera, que era lo que yo quería, ¿no? Digo, pero empiezo a entrar en una edad en la que quiero gustar ya a los chicos un poquito, y va entrando ya en los 11, tal. Y esto del deporte, oye, puede ser un filón maravilloso, ¿no? Le digo, Charo, vamos a buscar una federación de deportes en el que yo pueda tener alguna opción.
Y entonces buscando, dimos con la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad en Natación en Madrid, ¿no? Entonces llego allí, bueno, eso era un espectáculo. O sea, tú veías, estabas en la piscina y veías a todos con los boxers, pero con sus piernas ortopédicas, luchando con las piernas, otro derrapando con los andadores por el borde de la piscina, otro diciendo, no somos cojos, somos cojonudos, tal. Yo diciendo, qué maravilla, ¿no? O sea, me encanta esto. Entonces, de repente me dice el entrenador, te voy a probar directamente en un campeonato de España y a ver qué haces. Y de pronto veo a un chico que se va acercando, tambaleándose un poquito porque no tenía piernas, es verdad que tenía una ortopédica, pero tenía una sonrisa maravillosa. Digo, ya tengo caramelito para venir a entrenar todos los días. Yo a este hombre me lo ligo, pero vamos, como que me llamo Miriam, ¿no? Y entonces, de verdad os lo digo, mira, os podría mentir, os podría decir, yo era una chica con muchísima fuerza de voluntad, tal. No. O sea, yo tenía unos 12, 13, 14, bueno, sobre todo 12, 13, que fue el primero, y yo lo que quería era ligar con Pablo, que es así como se llamaba el chico, y yo me pintaba la raya del ojo para ir a entrenar. Que me decía mi hermana Charo, ¿no te das cuenta de que es contraproducente? Porque entras divina, pero sales como un mapache, y yo da igual, porque la entrada triunfal la hago, ¿no? Total. Hubo una vez que sale Pablo llorando del vestuario y yo, ¿qué te pasa? Me dice que me han escondido la pierna, cabrona. Yo, darle la pierna izquierda, por favor, no seáis así, ya que yo sufriendo por Pablo, pero el resto descojonado. O sea, porque nos vacilábamos de esas maneras, ¿no? Entonces, llega de nuevo esa carrera, esta vez con gente un poco más con mis circunstancias. Había ya personas que no se tiraban de los polletes de arriba, sino que también se impulsaban. Se vuelve a hacer el silencio. ¿Preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar por la gente que se rinde antes de tiempo, por la gente que cree que no puede, por la gente que le dicen un no y se desanima antes de intentarlo de otra manera, por la gente que no busca el cómo hacerlo y se queda sin hacerlo. Toco con las dos manos, salgo del agua, miro, Miriam Fernández, campeona de España en las dos pruebas. Me llevé 2 horitos colgado del cuello. Digo, como Pablo no me pide el teléfono en esta tesitura, ya no sé qué más puedo hacer. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, pues a partir de ahí, aparte de entrar en la Federación de Madrid, entro en la selección española, muchos años nadando, muchas medallas de oro, pero yo no os cuento esto por las medallas. Os cuento esto porque me vino a la cabeza con el tiempo una pregunta. Miri, ¿qué hubiera pasado? Es que yo me hago muchas preguntas, como estáis viendo, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si en esa primera carrera donde todos los niños movían las piernas perfectamente, tú te hubieras ido a casa pensando que no servías para nadar? Todos tenemos la capacidad de conseguir aquello que deseamos, pero la diferencia está en que no todos tenemos que seguir el mismo camino para ello. A veces hay que ser creativo, intentarlo de otra manera, buscar otras formas de llegar a la meta, pero intentarlo, porque si no lo hubiera intentado, no hubiera ganado medallas de oro, pero es que tampoco me hubiera ido por toda España en furgoneta con mis compañeros los cojonudos, ¿vale? Que es que los buffets libres eran un espectáculo también, porque imaginaros, cada uno con su estilo caminando, tambaleándose unos que parecía que se iban a caer, bueno, pues ayudando a los otros a llevar su buffet libre hasta la mesa. Había uno que se llamaba Miguel, que parecía que es que se le iba a caer todo el plato entero al suelo, pero el tío, a lo mejor se le caía medio plato de espaguetis, pero el otro medio te lo llevaba ahí, nosotros, y al final nos apoyábamos los unos a los otros. Bueno, luego, si queréis saber qué pasó con Pablo, me lo preguntáis. Que sé que os encantan las cosas de amor, no me voy a detener mucho, pero luego, si alguien quiere hacerme la pregunta, me lo preguntáis. Que no os he dicho cómo se llama mi prometido, puede que sea Pablo o puede que no. Bueno, la cuestión. Ya tenía sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas. Tenía un chico que me gustaba, que me apasionaba, pero había todavía algo que no había llegado. Y llegó a los 14 años. Voy en orden cronológico porque en todas las épocas de mi vida me han pasado muchas cosas que me han enseñado y por eso las comparto así, ¿no? A los 14 años, un día estoy yo tan tranquila durmiendo y de repente me despierto porque había un ruido en casa brutal. Miro el reloj, las 6 de la mañana,
Digo, qué raro, tan pronto, tantísimo jaleo. Y le pregunto a mi madre, oye, mami, ¿qué pasa? Y veo que hay médicos corriendo de un lado para otro y me dicen, a tu padre le ha dado un infarto cerebral, se lo llevan corriendo al hospital. Dice, no vas a ir al colegio hoy, te vamos a decir dónde está la carpeta de tu padre, por si necesitamos algo, te llamamos y tú nos dices. Me quedé toda la mañana sola esperando una llamada que gracias a Dios no llegaba, porque podían ser malas noticias, pero menos mal que mi madre y mi hermana Belén, que es enfermera, llegaron a descansar para comer y luego volver al hospital por la tarde. Porque cuando estamos terminando el postre, recibimos una llamada, lo coge mi hermana Belén y dice, Rocío, ¿qué quieres? Mi otra hermana, la mediana, ¿no? Y a Rocío no se le entendía nada. No sabíamos si es que había bebido más de la cuenta, si es que se había tomado algo, si es que estaba comiendo y tenía la boca llena. Mi hermana Belén, con un cabreo tremendo, le dice, te voy a colgar porque no es día para bromas. O sea, no entiendo esta llamada, para qué la estás haciendo y hablando de esa manera. Justo cuando va a colgar, entiende a mi hermana Rocío decir, ayuda. Cuelga y dice, mamá, creo que Rocío nos ha pedido ayuda, pero no estoy segura. Entonces fueron corriendo a casa de mi hermana y cuando abren la puerta, Belén, que es la enfermera, como os he dicho, dice, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral a mi hermana Rocío, con 35 años, a mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día. Los dos en el hospital, uno en cada planta, decían que mi padre podía salvarse, pero que mi hermana se iba. De un día para otro se le había desplazado la carótida, había taponado el riego sanguíneo cerebral y se moría. Eso es lo que nos dijeron, que nos despidiéramos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, mi hermana no hizo caso a los médicos tampoco, sobrevivió a esa noche. Y cuando ya me dejaron ir a visitarla, me di de frente con la verdadera realidad y lo que realmente le había pasado a Rocío. Una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil, labio torcido, no era capaz de beber por sí misma, la mente también le había afectado, no podía caminar y ella me decía, Miri, yo aquel día que me dio el infarto, a ver, también con la lengua un poco mal, o sea, no se la entendía demasiado bien, pero lo que sí que entendí fue que se tendría que haber muerto ese día, que ella estaba escuchando que se iba a morir, solo que su cuerpo no reaccionaba. Porque tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos, y en un minuto perdió la casa porque ya no podía vivir sola, perdió el coche porque ya no podía conducir, perdió el novio porque hay chicos que no se lo toman igual que otros, este tipo de cosas. Perdió incluso amigos. Y además me dijo, y ya no voy a poder recuperar mi vida normal, no voy a poder caminar, voy a estar en una silla de ruedas, tal. Y yo la miraba y lejos de sentir pena, porque cuando tú quieres a alguien, lo último que tienes que sentir es pena, lo que me iba acordando, se me iba encendiendo la bombillita y le decía, Rocío, ¿estas palabras no te suenan de algo? Quizá el médico a mí me dijo exactamente lo mismo, ¿no? Yo he podido. Y me miraba y decía, sí. ¿Tú vas a poder? Y me decía, sí. Yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en la vida. También nos va. ¿Tú eres otra Fernández? Sí. Pues podemos, ¿no? Y entonces veías cómo mi hermana pasaba del llanto a secarse las lágrimas y decir con orgullo que éramos unas Fernández. Y ahí es cuando de repente dices, jolín, todo tiene un para qué. Porque cuando llegamos a casa, todo el resto de mis hermanos podían enseñarla a caminar, podían ayudarla a caminar, pero yo era la única de la familia que podía echar una mano a mi hermana desde la empatía, desde el saber lo que se siente cuando caminas diferente y te caes delante de alguien, de saber lo que se siente cuando no eres como los demás. Y dije, jolín, es que si toda mi experiencia hasta aquí ha ayudado a mi hermana a sonreír, quizás es que esto no lo cambio por nada. No se trata ya solo de aceptar las cosas que nos vienen y de tomárselas con humor, como a mí me pasaba con mis compañeros de natación, sino también aprender lo que la vida nos quiere enseñar, que lo que para otros parece un impedimento, para mí se había convertido en la herramienta
más potente para ser más feliz y hacer más felices por lo menos a la gente que tuviera a mi alrededor. Yo enseñé a mi hermana a tomarse las cosas con humor. De hecho, es muy gracioso porque mi hermana Charo, la mayor, tiene fibromialgia. Mi hermana Rocío tiene la hemiparesia, que se le ha quedado. Mi hermana, o sea, mi madre va con una motito, yo voy con el andador, y mi hermano Nino, que es un cachondo mental, cada vez que vamos al campo y mira para atrás dices que parecemos una fundación. Total, en vez de una familia parecemos una fundación. Pero nos lo tomamos con humor. Y yo pude enseñarle eso a mi hermana gracias a toda mi experiencia. Y ahí es donde te das cuenta que si aprendes a mirar las cosas difíciles que te ocurren, tienen sentido. ¿Y sabéis lo que pasó? Fijaros cómo es la vida y cómo puede cambiar la torna en un segundo. Porque, bueno, pues yo ya seguía saliendo con mis amigos y yo animaba a Rocío a salir conmigo. Digo, venga, sal conmigo. Me decía, no, porque si me caigo, la gente me va a mirar y me conoce todo el pueblo. Y yo de joven ligaba y ahora ya mírame cómo estoy. Y le decía a Rocío, no te preocupes, porque si tú te caes, yo me tiro encima. Digo, no te caigas en una cuesta abajo porque voy sin frenos, que no me funciona muy bien, y entonces ahí la podemos liar. Pero fijaros, ahora era yo la que tenía la capacidad de poder compartir las caídas de mi hermana. Todo tiene dos formas de ver las cosas. Una herramienta bonita que me ayudaba a ser más feliz y dije, jolín, si tiene un uso tan potente el andador, pues tendrá que haber más cosas, digo yo. Seguimos en orden cronológico, 15, 16, 17, sí, 17, 18 años. Sigo saliendo con mis amigos y un día nos vamos de botellón. A ver, no bebáis mucho, ¿vale? O sea, quiero decir que eso está mal. Que yo, aunque beba mucho o poco, da igual, porque camino igual y no se me nota, pero a vosotros sí. Entonces, cuidado con el alcohol y tal, está mal. Pero tampoco os voy a decir que no, o sea, no me toma mi copilla de vez en cuando, porque sería mentir, ¿no? Entonces, estamos un día ahí con toda la priva esparcida en el parque y viene la policía. Y todos mis amigos salen corriendo y me dejan ahí con todo el percal. Yo, cabrona. Y viene el guardia. Señorita, bueno, no, antes de eso digo, Miri, tienes que pensar rápido, o sea, no puedes correr, pues tendrás que volar. O sea, el que no corre, vuela, ¿no? Entonces, este andador no lo lleva, pero todos los andadores que he llevado llevaban aquí una estructura que sirve para la gente corriente, le sirve para meter una muleta. Es así, una cosa redondita que va enganchada a esta pata. Y yo miro, Miri, tienes que hacer algo con el cubata, tienes que hacer algo. Descubrí que donde la gente ponía la muleta, a mí me cabía el vaso de cubata perfecto. Ahí el de tubo, el de plástico bueno, pues eso, ¿no? El de cristal no, que yo ya lo tenía medido. Entonces escondo el vaso de cubata, viene el guardia y no me podía decir nada porque como no me veía con nada en la mano, digo, es que me han dejado aquí mis amigos. No te preocupes, pero bueno, recoger y tal. Cuando me voy con mis amigos me dicen, perdona, es que ya tenemos tan normalizado que eres como eres y tal, que nuestro impulso ha sido salir corriendo. Digo que sí, que muy bien, pero la única que se lleva el cubatilla a la discoteca soy yo, porque lo llevaba en el portacubatas. Digo, qué maravilla. O sea, ya no es solo una herramienta para ser más feliz, sino que también lleva un portacubatas perfecto. Bueno, esa misma noche vamos a la discoteca y a los metros veo a un puertas que grita, ¡cuidado! ¡Abran paso! ¡Es minusválida! Y entonces yo veo una cola tremenda que se va abriendo, como Moisés, ¿sabes? Abriéndose las aguas, la gente apartándose. Y yo con mi carrito decía, ¡qué maravilla! Bueno, me salté la cola, pero fenomenal. Y además, digo, mira, ya que estoy, pues oye, que ser coja tenga ventajas, ¿no? Entonces me pregunta, venga, pase usted sola tal. Y digo, no, es que me pierdo. ¿Cuántos sois? 10. Pues venga, que pasen tus amigos. Hay que echarle picardía a las cosas un poco, ¿no? Digo yo. Total, que cuando ya estamos allí, qué maravilla, te has saltado la cola, tal, pero no solo la de la discoteca, también la de las tiendas, porque la gente no sabe que yo aquí me puedo sentar, pero tampoco es necesario que lo diga. Oye, si me abren el paso, pues yo paso, ¿no? Total, que ya cuando estamos dentro de lo que es el local, buscando un sitio que tuviera el suficiente espacio como para llevar el andador y que hubiera un poquito de hueco, me doy cuenta de que el ropero estaba en la entrada. Y yo ahora otra vez tengo que volver para atrás para dejar el ropero, tal, no sé qué. Me quito el abrigo y descubro que en este maravilloso asiento podía dejar mi abrigo perfectamente.
Entonces mis amigos lo miran y dicen, Miri, ¿puedo dejar mi abrigo también? Y yo, hombre, claro, por supuesto. Todos mis amigos, un abrigo encima, otro. Está muy bien porque ellos se ahorraban 1 euro que luego podían invertir en invitarme a alguna copilla. Pero a mí lo que me ha llegado a pasar es que me llega gente que no conocía de nada y se quitaban con toda la tranquilidad el abrigo y me lo ponían encima también. Digo, no, porque es que al final voy a hacer yo un negocio con esto, ¿no? Digo, fijaros, portacubatas, herramienta para ser muy feliz y ropero en las discotecas. Pero es que también hay más usos. Y es que viene un chico en la discoteca, estoy yo apoyada en una columna, bailándolo así a mi manera, y viene, siempre suele pasar una cosa que es que me mira de arriba abajo y me pregunta, ¿por qué llevas el andador? Digo, porque lo necesito para caminar. Suele quedarse así y me dice, no me lo creo. Digo, pues sácame a bailar y lo compruebas. Digo, pero no te vengas muy arriba, que si te vienes tú muy arriba me vengo yo muy abajo y tampoco, ¿sabes? Tampoco es plan. Y entonces ya cuando el chico me saca a bailar y descubre que yo tengo un ritmo un tanto peculiar, pueden pasar siempre 2 cosas. La primera, empiezan a entrar todos los males, te empieza a mirar como así, quieres salir corriendo, tú se lo notas, piensa, joder, para todas las que hay en la discoteca y voy y me ligo a la que lleva el carricoche, ¿no? Y tú dices, qué maravilla, porque este chico ya intuyes que se va a dar la vuelta. Y en ese momento, ¿yo qué hago? Dar las gracias. Porque no he invertido más que el tiempo del baile de rigor, de comprobación, en un chico que no va a aceptar mi defecto más evidente, porque no es un defecto, es una circunstancia más, pero no el más importante. Porque luego hay otro tipo de chicos que sí se quedan, que sí descubren a la persona y no al andador y se dan cuenta, pues eso, que tengo mi carnet de conducir, que vivo sola, que tengo mi propia empresa, que trabajo, llevo mi vida absolutamente normal, pues simplemente con un aparato para caminar. Por lo cual, este es el uso que más me gusta de todos. Es un filtro anti-chicos superficiales. Lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo arreglo en 1 milésima de segundo y eso me ahorra de verdad muchísimo tiempo. Seguro que después de esto todos queréis un andador. Por lo menos para el ligoteo y para hacer ese filtro inicial que, oye, es importante, sobre todo ahora con el Tinder y tal, que es que pasa de todo, ¿no? Pero es maravilloso. No solo eso, sino que cuando me voy a la compra hay que ser creativos. ¿Qué creéis que hago? En vez de coger un carrito, pues pongo aquí la cesta de la compra y ya tengo yo mi carrito con ruedas. En los aeropuertos pongo la maleta encima del carrito y ya tengo mi portamaletas y no tengo que cargar con el peso de la maleta. Con lo cual me conformo con que solo uno de vosotros esta mañana, cada vez que veáis un andador, os acordéis de mí. No porque yo lo lleve, sino porque recordéis que cada cosa se puede mirar desde el prisma que nosotros decidamos. Habrá gente que piense limitación, problema, andador, cacharro, y habrá otras, que espero que alguna esté aquí hoy, que busquen el portacubatas en secreto. Y recuerden que absolutamente todo se puede transformar gracias al punto de vista que nosotros tengamos. Entonces, es así. Cada problema, cada circunstancia, siempre podemos decidir desde dónde lo queremos mirar. Os voy a contar, no sé cómo vamos de tiempo, cariño. ¿Qué tal vamos? Y 33. Vale, perfecto. A los 18, sigo con el orden cronológico, gané ese programa de televisión que habéis visto en el vídeo inicial. Yo no me lo creía, fue una cosa maravillosa cuando dice Miriam Fernández, ya veis que abro la boca muchísimo, que es que me podría haber entrado todo el confeti porque es que abro la boca muchísimo. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo pensé? Di las gracias a todos esos niños que en el colegio bajaban y subían la minicadena. Porque al final ellos me habían demostrado de alguna manera que mi pasión por la música era muchísimo más grande que todo lo que me pudiera pasar. En un recreo me tiraron fruta al polo. O sea, yo estaba cantando y de repente sentía como que me caían cosas. Y ese día gano el concurso
Y sobre todo me hace ver, el decir, jolín, es que al final hay que tener determinación para terminar la canción. Todos en nuestra vida diaria tenemos una canción que interpretar. Todos tenemos un escenario, todos tenemos una labor. Y que haya gente que no confíe, que tenga inseguridades y que os digan que no, solo tiene que servir como gasolina para buscar el sí. Lo de Tú sí que vales fue una cosa muy bonita, pero tampoco fue un antes y un después brutal, sino que fue un regalo de la vida que te dan para decirte sigue, que vas por el buen camino. Entonces, buscad también dentro de vuestra vida, aparte de aprender a mirar las cosas siempre desde otro punto de vista, cambiar la pregunta del por qué al para qué, también pensad en que todos tenéis un escenario y tenéis un trocito de mundo que cambiar. Que siempre se puede encontrar el para qué de las cosas, que el valor de una sonrisa es mucho más importante de lo que parece. Y que incluso hasta lo más doloroso te puede enseñar. Que a mí en mi vida todavía no había llegado lo más doloroso, que llegó a los 18 años. A los 18 años me sacan de mi clase y me dicen que tengo que volver al hospital porque a mi padre le ha vuelto a dar una de las suyas. Y yo me esperaba pues llegar a la consulta, como siempre, viendo a mi padre pues moverse con su camisón, quejándose porque estaba buena o mala la comida, paseando, gruñendo, porque era un poquito gruñón a veces. Y cuando le encuentro y le veo por primera vez, cuando ya me habían dicho todo lo que le estaba pasando, me doy cuenta de que probablemente sea la última vez que le voy a ver, porque estaba mucho más grave de lo que pensaba. Tenía la mirada perdida, no respiraba casi, ya había perdido la voz porque el oxígeno le estaba dañando las cuerdas vocales. Y yo era muy jovencita, y fijaros, cuando estaba en esa situación es cuando te suele venir, porque el ser humano es así, las ganas, la efusividad de dar las gracias, de decir te quiero, de pedir perdón, de sentirse afortunado, de dar un abrazo o un beso. Y como yo no iba a ser de otra manera, me ocurrió con mi padre, solo que él, cuando yo le dije todas las cosas que sentía, él ya no me podía responder. Sí que es verdad que me agarró de la mano muy fuerte, que yo no sé de dónde sacó la fuerza. Y como diciéndome sin palabras, sé lo que me has dicho, yo pienso lo mismo, y de alguna manera despidiéndose de mí. Yo en ese ratito que estuve con él me vino a la cabeza todas las veces en las que podría haber cambiado una pelea porque no me dejaba llegar tarde, pues por un abrazo. Ese tipo de cosas que justo ya cuando parecen no tener remedio es cuando nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? Bueno, pues yo salí de la consulta con la esperanza de volver a ver a mi padre al día siguiente y no fue posible porque falleció esa misma noche a las 3 de la madrugada. Gané Tú sí que vales en febrero y en noviembre ocurrió esto, ¿vale? Ese mismo año. Que además una cosa súper bonita es que mi padre siempre se acostaba súper pronto, pero el día que gané Tú sí que vales se quedó hasta el final, ¿no? Viendo la tele. Y en noviembre ocurrió esto. Fijaros, a pesar de que yo era una niña ya bastante fuerte, con bastante fortaleza y con bastantes cosas aprendidas, siempre había un miedo que yo había arrastrado durante toda mi vida, que era ¿qué va a pasar cuando mis padres me falten? ¿Por qué? Porque yo, al ser una niña adoptada con unos padres de 50, pues no iba a vivir todo lo que han vivido mis hermanos y me podían faltar antes que a ellos, ¿no? Entonces yo solo me dormía de chiquitita. Como mi habitación estaba pegada a la suya, solo me dormía escuchándoles respirar, escuchándoles moverse, levantarse a por un vaso de agua y siempre pensaba, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si mi padre se va? ¿Y si mi madre se va? ¿Y si? Bueno, pues cuando llego, esa noche de madrugada me dan la noticia de que mi padre ya no va a volver, con el tiempo, y fijaros por qué os cuento esto, porque mis mayores miedos se hicieron realidad con 18 años, con mi padre. Y sin embargo, de lo más duro, también aprendí lo más bonito. Mi madre actualmente tiene 80 años, tiene problemas de corazón, hemos estado con el COVID cuidándola muchísimo. Pero yo desde ese momento, es verdad que alguna vez me llega el miedo, pero normalmente suelo preguntarme, en vez de qué va a pasar cuando mi padre, mi madre me falten, ¿qué voy a hacer hoy para que mi madre sea más feliz?
eso me permitió mejorar la relación con ella hasta unos límites que no os podéis ni imaginar. Me permitió tener la valentía de decir te quiero cuando hay que decirlo. De darle las gracias a mi madre, pero ya no solo a mi madre, sino a mis amigos, a la gente que quiero. Me ayudó a expresarme mucho más y a decir, es que esto me tiene que servir para aprender. Esto que le ha pasado a mi papi me tiene que servir para aprender a abrirme más a los demás. A no creerme todo lo que dicen los telediarios de que todo va fatal, de que menudo año. Ojo, que cuando tú llegas a tu casa, abres la puerta y ves a tus seres queridos, hay que sentirse afortunado. Que cuando tú tienes un compañero de trabajo, un amigo, que te gusta su compañía y te agrada, hay que sentirse afortunado. Que cuando tú haces hasta lo más pequeño, hay que sentirse afortunados. Entonces, de todo se puede aprender y gracias a Dios es que lo que le ocurrió a mi padre me sirvió para ver la vida y ver las relaciones humanas de otra manera. Entonces, también, aparte de buscar el portacubatas en secreto, seamos por favor de esa clase de personas que no están todo el día quejándose porque es lunes, sino que disfrutan de un lunes, disfrutan de un martes, disfrutan de un miércoles, porque al final, si solo nos centramos en el viernes, nos estamos perdiendo la mitad de la vida. Por favor, es que ya con todas las noticias, además os digo una cosa, los telediarios, que esto lo he estudiado yo porque he estudiado comunicación audiovisual, están pensados para ametrallarte con un montón de noticias negativas y justo la última es positiva. ¿Y por qué? Porque así se te queda en el cerebro esa buena sensación y al día siguiente vuelves a poner el telediario. Todo está pensado. Entonces, por favor, parémonos a pensar más en las cosas, en lo afortunados que somos por los detalles. No os hace falta nada de lo que yo os he contado, ni afrontar una discapacidad, para daros cuenta de todo lo que valéis. Y de que todos tenemos discapacidades, pero también capacidades que hay que saber mirar. No os hace falta haber sufrido bullying de pequeños para daros cuenta lo importantes que son vuestros amigos y los seres queridos. No os hace falta haber estado a punto de perder a una persona que seguro de muchos de vosotros a lo mejor habéis pasado por cosas parecidas, pero quiero decir, de verdad, no esperemos a ese último minuto, como me pasó a mí con mi padre, para darle la vuelta a las cosas, para darle la vuelta a nuestra vida y a decidir dónde queremos poner el foco, si en el atasco del lunes o en la oportunidad que tenemos cada día de dejar que nuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejar que el mundo cambie nuestra sonrisa. Muchas gracias. Y ahora sí, con esto de terminar la canción hasta el final, intentadlo. Si os lleváis un no o parece que van a ser noes, no os rindáis hasta el final. Quiero poneros un vídeo muy especial porque yo creo que es el colofón perfecto para esto que os acabo de decir. Y ya vais a ver el detalle y el porqué. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. Venga, Pablo. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca, me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decir que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no he sabido fingir, que no me gusta estar contigo.
me quedaban 2 palabras para terminar la canción. 2. Que te voy a echar de menos. Y justo ahí, ¡pum!, los 3. Y yo, ¡ay, no me lo creo! O sea, había que seguir cantando hasta el final, pero es que la emoción no me lo permitió, ¿no? Si os fijáis, bueno, esto ya es una tontería, pero... Bueno, no lo voy a decir que hay niños. Da igual. No. En otro momento. Luego si acaso en secreto que hay niños. Vale, pues eso, que hasta el final... cuando ya piensas que no se van a dar la vuelta o ya dejas de pensar en si se van a dar la vuelta o no, es cuando eres capaz de disfrutar y en el último momento, si sigues hasta el final sin perder la esperanza, puede cambiarte la vida de nuevo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia, que nos hemos llevado una reflexión muy importante de no dejarnos llevar por las limitaciones que nos sobreimpone la sociedad, cambiar el chip y seguir adelante. De verdad que muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿quieres añadir algo más? Nada, pues preguntas, si alguien pues tiene alguna cuestión, quiere saber algo de mi vida amorosa. Es que me encanta, A ver, pero ¿el qué queréis saber entonces? Me tenéis que hacer la pregunta, claro. ¿Y Pablo qué? Bueno, pues mira, os voy a contar una cosa. Mira, yo cuando ya terminé la natación, él no me hizo caso nunca, siempre me vacilaba, nena, tal, y yo decía, es que me da rabia porque era el típico que sabía que yo estaba coladita por sus huesos. Entonces jugaba mucho con eso y vacilaba mucho. Y justo cuando me fui del equipo, él me dijo, oye, podemos quedar tal, y yo ya tenía novio para ese entonces. La vida parecía no ser una comedia romántica, pero de pronto le conocí. Ay, sal aquí que me va a matar, me vas a matar, ven aquí. Ven aquí, mi amor, ven. Que quiero presumir un poco de prometido, hombre. Siéntate. ¡Ay! Toma. Quítate la mascarilla, que todo el mundo vea tu sonrisa. Profil. Bueno, pues él es Ignacio. Nos conocimos en la boda de mi mejor amiga. Su primo, el primo de Ignacio, es el marido de mi mejor amiga. Entonces yo fui a esa boda y le conocí. Es verdad que ahí no pudimos todavía entablar conversación porque yo iba con pareja, pero luego, 2 años después, él se fijó en mí en la boda, pero luego no nos volvimos a ver y 2 años después pues ya surgió el amor. ¿A que sí? Me va a matar. Yo no... Bueno, como el día que la conocí fue curioso porque realmente Miriam ve más allá de las apariencias, porque recuerdo que el día del cumpleaños de Dagmara, pues, de su amiga, pues intenté ver si podía quedar con Miriam. Y recuerdo que no dije ni una sola palabra con sentido cuando se le pedí. O sea, nada, o sea, cosas... Encima, bueno, esto es un tema un poco personal, pero en esa época estaba un poco depresivo por cuestiones genéticas. Bueno, tiene una enfermedad que la llaman la enfermedad de Ignacio. Ignacio, sí, es una enfermedad muy especial. Y ese día, pues creo que le dije algo así como que tenía depresión, que es una muy buena forma de ligar y lo peor de todo es que no recordaba que se lo había dicho. Entonces empezamos a conocernos y le dije un día, es que tengo algo muy importante que decirte, por si lo nuestro va más, que quizás pues no, yo entiendo que no puedas aceptar porque es una situación complicada y tal. Y me dice, ¿que eres depresivo? Y yo, pues... Él como toma mucha medicación, pues a veces se le va la memoria y él no se acordaba que es que el primer día del café... O sea, bueno, yo soy Ignacio, soy depresivo, así tal. Y luego me dijo, ¿quieres...? Alcohólicos Anónimos. Me dijo una cosa como de, ¿quieres...? Y yo, dime lo que quieras que te voy a decir que sí. Menos mal que solo me pidió un café, también os lo digo. Porque vamos... Bueno, y eso, que soy un afortunado total. O sea, es una persona que es muy difícil encontrar gente en tu vida que te
anime a cambiar y tal, y por decir algo de que estaba escuchando en la ponencia, pues ahora mis padres, siempre que hablo con ellos les digo que te quiero, cosa que os quiero, cosa que no hacía a todos. ¡Que os quiero! Y es verdad, y funciona. O sea, ahora tengo una relación con mis padres mucho más profunda y me ha hecho ver muchas cosas. Me está cambiando la vida muchísimo y estar delante de tanto público es la primera vez en toda mi vida y otra cosa que hemos cambiado. Sí, porque os tengo que decir una cosa. Le he hecho una faena brutal porque él tiene ataques de pánico directamente. Pero conmigo no. Imagínate el día de la boda. Si es un pensamiento recurrente. Esto es para que vayas ensayando. Exacto. Yo le he dicho, yo te voy a meter en faena todas las veces que pueda. Porque es que, fijaros si hay detalles, y sobre todo las mujeres que habéis preparado las bodas, fijaros la cantidad de cosas que hay, ¿eh? O sea, que si el banquete, que si tal, bueno, pues él solo piensa, bueno, es que en mi discurso, a ver cómo doy el discurso, a ver qué puedo decir en el discurso, bueno, si estoy nervioso en el discurso, pues puedo decir a los de aquí y a los de aquí, gracias por venir. Y ya está. O sea, que solo pienso en su discurso, el pobre hombre. Digo, pues mira, ya te lo voy a quitar. Es cosa familiar, porque mi padre, bueno, es profesor de universidad y tal, y es una persona muy exigente con sus discursos y tal, y no sé si me lo ha pegado, pero es que no vale con dar un discurso normalito, tiene que ser sublime, y lo sublime, la perfección es enemigo de lo bueno. Entonces voy a intentar ser natural el día de la boda y eso, por supuesto. Yo con tal de casarme ya, lo que pasa que me tengo que dar prisa con los expedientes matrimoniales, todo eso, porque estoy calculando, me han dado fechas para, por ejemplo, lo de fe de vida para dentro de 2 meses, si no nos llega, entonces me voy a tener que personar. Yo voy con mi carrito y nos abre un paso. Le he pedido por favor que venga conmigo al registro civil, porque siempre que vamos a un sitio, como en la discoteca, todos se apartan, y yo, de puta madre. Perdón a los niños. Es que... Y ya está. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta después de este secuestro que he hecho a mi pobre futuro marido? Yo quería agradecerte, Miriam, en lo que has comentado de que, o sea, para ti no han sido tan importantes las medallas como la experiencia de vida, ¿no? Lo que tú has vivenciado. De cara a hablar de infancia, ¿no? Es como qué importante es que le demos valor a lo que lo tiene, ¿no? Exacto. Y cuántas veces nos desorientamos en busca de medallas y que queremos que los niños las consigan y nos perdemos de la importancia de la vida. Y te lo quería agradecer. Muchas gracias. Claro, muchas veces nos fijamos en los héroes, ¿no?, que tienen medallas. Muchas gracias. Es que al final el camino es lo que hay que disfrutar, porque al final la meta te puede llegar de 1000 maneras o no llegar, o llegar de otras formas, pero al final lo que importa es el camino y todo lo que aprendes mientras estás en ese camino, que al final yo creo que es la medalla más bonita que puedes tener, una enseñanza de la vida, ¿no? Entonces también hay que darle valor a eso. Yo Sí. te quiero hacer una pregunta. ¿Y con tu familia biológica mantienes contacto? O también otra, que cuando estuviste en la familia de acogida, si tuviste un poco de complejo de no estar con tu familia biológica o haberte pasado lo que te pasó, ¿no? El que no... Sí, me refiero que si te causó con un dolor de una situación de complejo, de malestar, ¿no? Pues fijaros, yo me enteré de que era adoptada a los 6 añitos. Además de una manera súper natural. Yo he crecido sabiendo que yo no había nacido en la familia en la que estaba. Yo de hecho fue muy gracioso porque yo nací apellidándome Izquierdo Romero y hasta que pudieron cambiarme los apellidos pasó tiempo. Entonces yo iba al cole y me decían Miriam Izquierdo Romero y yo decía, ¿por qué me llaman Izquierdo si soy Fernández, no? Porque mi familia se llama Fernández y tal. Entonces fui yo la que llamó, porque yo le decía a mis hermanos, pero ¿por qué no me cambian ya los apellidos? Que yo quiero ser una Fernández, ¿qué tal? Y me decían, pues porque tarda mucho, la jueza, tal. Total, que llamé yo a la jueza de Colmenar, que se puso su secretaria, que yo era un mico, y debe ser que les hizo gracia decir, pues si solo hay una firma, pues cambiarme ya los apellidos.
Y me cambiaron los apellidos enseguida a raíz de esa llamada, porque ya os digo que les debía hacer gracia que yo ya de tan pequeñita tuviera tanto carácter. Pero fijaros, a mí la adopción nunca jamás me ha hecho sentir mal. Es más, lo veo como un acto de generosidad muy grande, tanto por parte de mi familia biológica, porque no debe de ser nada fácil entregar a tu hija. De hecho, mi madre se vino a vivir enfrente de mí a los 8 años, sin yo saber que era mi madre. Ella sí lo sabía, pero yo veía todo el rato a una mujer que me miraba en la urbanización y yo decía, es que me está mirando y tal, y con el tiempo descubrí que es que mi madre biológica se había venido a ser mi vecina y a verme desde lejos crecer y todo, ¿no? Luego también me enteré de que mi padre biológico venía al colegio de lejos para ver cómo salía del cole, venía también a las consultas del médico para informarse a escondidas de qué tal iba todo. Es decir, que no fue fácil, pero para mí fue un acto de generosidad tremenda, porque pues reconocieron que no me podían cuidar y me dieron la oportunidad de vivir mejor. Y mi familia adoptiva lo mismo, un acto de generosidad brutal, porque justo cuando yo llego a mi casa de pequeñita y ya me quedo allí, que fue un diciembre, pues en ese mismo año, el mismo mes, yo llegué un 31 de diciembre ya para quedarme allí, porque mis padres me llevaron y ya no volvieron a recogerme, y el día 8 de ese mismo mes había fallecido un hermano mío en un accidente de tráfico de los Fernández. Entonces, habiendo perdido un hijo, teniendo ya todos los niños criados, y viniendo una niña con una discapacidad, a mí lo que me parece, en vez de sentir pena, es sentirme mal, yo me siento súper agradecida, porque creo que hay muchas maneras de ser generoso y que mis familias lo fueron. Es verdad que a los 17 años me encontré a mi madre por la calle, yo de repente escuché mi nombre, iba paseando y veo que una mujer dice Miriam. Me giro y veo pues eso, a una mujer con 2 niños que eran idénticos a mí cuando era pequeña. Entonces le dije al amigo con el que iba, digo, tiene que ser mi madre porque es que los niños son 2 gotas de agua. Y efectivamente esa mujer se me acercó y me dijo así sin anestesia, soy tu madre, ¿no? Total. Pero yo pues pensaba en la madre que tenía en mi casa, que pues al final la familia, el concepto de familia, a mí me lo han enseñado diferente. La familia es la que te quiere, te cuida, pero también la que se preocupa por ti. Y ambos se comportaron según sus necesidades y problemas, pues como una familia conmigo. Es verdad que luego me enteré pues, de eso, de que mi madre biológica había tenido más niños todavía. Pero bueno, yo estoy tan feliz en la familia en la que estoy que es que no lo cambiaría. Para mí mi familia es Fernández, ¿no? Pero siempre estaré agradecida pues, a esos padres que me dieron la oportunidad de vivir teniendo una situación tan complicada. Así que esa es la respuesta. Muchas gracias, Miriam, por tus palabras y sobre todo por darnos este chute de energía, que esperemos que nos vayamos con ese buen sabor de boca y que a partir de ahora, en nuestra labor de participación hacia niñas y niños, seamos capaces de convertir una diferencia en una oportunidad como la que soy. Y vamos a dar finalización a este congreso, dándos las gracias. Miriam enseguida tiene que marchar porque vuelve hacia Madrid con su pareja. No sé si le quedarán unos minutitos por si alguien quiere conversar con ellas. Os daremos en la salida el certificado a las personas que lo hayáis solicitado, están ahí fuera. Y por favor, ahora mismo, justo hace un momentito, os ha llegado en vuestros terminales móviles una pequeña encuesta de que solamente tenéis que dedicarle 1 minuto de vuestro tiempo para saber qué tal os ha parecido y sobre todo cómo puede ser el Dinamia 2022 del 2022 del año que viene. Muchas gràcies. Ens veiem l'any que ve. Gràcies a totes i a tots. Gràcies, Míriam. Gràcies, Sarai. Un placer. Gràcies a todos. Esborrem el nom que ens dèiem i el llancem entre les valls que ara són el nostre llit i amagatall.